Villa. Una vez todos estuvieron reunidos en torno a él, aquel soldado comenzó a hablar con voz atronadora. Soy el capitán Egas, y durante las próximas 4 horas sois todo míos. Sí, a lo largo de la tarde, alguno siente la necesidad de ir a llorar a un rincón, puede hacerlo, pero que ni se le ocurra volver. Ahora quiero que miréis fijamente a esa atalaya de allí, dijo, señalando a la solitaria torre del otro extremo del valle. ¿La veis bien? Pues quiero que la toquéis y volváis aquí a todo correr. Y sin magia. Al ver que nadie se movía y la expresión de extrañeza que tenían muchos, aulló con fuerza, haciendo retroceder a los más cercanos. Vamos. Al último lo azotaré hasta que se rompa esta vara. Y sacó una sólida rama de olivo de 3 pies de largo, enarbolándola en alto. Eso fue suficiente para que el grupo comenzara a moverse. Primero tímidamente, pero enseguida con más brío. El capitán Egas los seguía con la vara en alto, amenazando a los más rezagados e increpándolos a cada paso. Mi difunta madre tiene más vida que vosotros. Decía. Sois un atajo de echacuervos, ni correr como es debido sabéis. Alex y Dubart se mantenían en medio del grupo, lejos de Egas, pero no lo bastante como para no oírlo, por lo que apretaron el paso todo lo que pudieron. El grupo llegó a la atalaya muy disperso. Los más rápidos pronto habían despuntado y ya se daban la vuelta cuando la mayoría todavía no había llegado. Por otra parte, los más rezagados, entre los que había un buen número de chicas, tenían que soportar muy de cerca los ánimos que les daba el capitán, que parecía no tener problemas para correr y gritar a pleno pulmón. Cuando todos hubieron vuelto al punto de partida, Egas volvió a tomar la palabra. Ahora que ya estáis más blanditos y que conocéis un poco lo que es el dolor, tan solo para asegurarnos, vamos a repetir la carrera. Y nada de renquear. Añadió cuando se oyó una exclamación general de disgusto. Alex podría haber avanzado un poco más rápido, pero aminoró la marcha para estar junto a Dubart. Le sorprendió ver a tantos al límite de sus fuerzas. Él no lo estaba pasando bien, pero desde luego no parecía estar a punto de desmayarse. Se preguntó, con una sonrisa, en qué estado estaría Víctor. Después de terminar la segunda carrera, Egas dejó un par de minutos para que los más cansados se recuperasen, muchos se apoyaron en sus rodillas o incluso llegaron a tumbarse en el suelo. Después de ese tiempo, el capitán volvió a tomar la palabra mientras paseaba entre los asistentes con la vara apoyada en el hombro. Bueno, visto lo visto, no creo que tenga que tirar a alguno al lago como otras veces. Antes de comenzar en serio los entrenamientos me gusta ver con qué clase de mastuerzos cuento al principio. Así que, cuando hayáis recuperado el aliento, id a donde están mis hombres y que os den un arma a cada uno. No pongáis cara de espanto, que son de madera. No quiero que ninguno se rebane una pierna a sí mismo por despiste. Fueron acercándose y recibiendo diversos tipos de armas, desde espadas hasta mazas atadas con un cordel al mango, todas de madera. Alex recibió una especie de lanza corta con una hoja bastante prolongada que no sabía muy bien cómo coger. Aunque, pensó, en el peor de los casos siempre podía usarla como a su bastón. A Dubart, en cambio, le dieron un enorme espadón casi tan alto como él que apenas podía sostener. Os pondréis por parejas y trataréis de reventarle las tripas al otro, continuó Egas. Lógicamente no podréis, así que si veis que vuestra espada de madera no corta, no insistáis. Quedaos de pie con el contrincante desarmado o en el suelo hasta que yo pegue un silbido así, y se llevó los dedos a la boca, produciendo un sonido estridente y penetrante, entonces intercambiaréis las armas con él y buscaréis otra pareja con la que no hayáis combatido aún. ¿Queda claro? Era una pregunta que no admitía contestación. Se dividieron en parejas y Alex se puso frente a su amigo. Trata de no abusar mucho, dijo Dubart, sonriendo nerviosamente, apenas puedo con este árbol. Sonó el silbido y todos comenzaron a luchar. Se notaba muchísimo quienes habían recibido entrenamiento, bien por ser de familia noble o por cualquier otra razón, pues en menos de un minuto ya habían desarmado o derribado a su rival y esperaban tranquilamente el cambio de turno. Los demás, sin embargo, más bien hacían el ridículo, desde los que casi no se movían, salvo tímidas acometidas, hasta los que lanzaban salvajes mandobles sin acertar en ninguna parte. El capitán Egas y sus hombres se dispersaron entre los combatientes, muy atentos a los movimientos de cada uno de ellos, pero sin intervenir. Cuando terminó ese turno, Alex y Dubart tan solo habían chocado sus armas sin tener auténticas intenciones de golpearse entre sí. Con el siguiente contrincante Alex pudo emplearse a gusto y tratar de derrotarlo en serio. Sin embargo, a pesar de llegar a darle de refilón un par de veces, no lo consiguió.
Se siguieron sucediendo las tandas con resultados parecidos, variando únicamente las armas. Una chica con una espada corta le planteó problemas al no saber usar la maza con cordel que le había tocado esa vez. Se pasó todo el combate haciéndola girar sobre su cabeza, intentando ahuyentar cualquier ataque. Tras el cambio, Alex esperó a su siguiente contrincante con optimismo, sopesando el arma en sus manos que, pese a ser de madera, parecía ágil y resistente. Frente a él no parecía haber nadie disponible, hasta que surgió por detrás suyo el joven de pelo largo que había llegado con la comitiva de Talba y, con aire adusto y señorial, se plantó frente a él, esperando la señal. Alex aprovechó esos momentos para examinarlo. Llevaba túnica y pantalones de colores claros, a juego con la capa, pero no eran de tosca lana, como los de la mayoría, sino de un tejido mucho más liviano y brillante que Alex no conocía. Pero lo que más destacaba de su indumentaria era la banda de color amarillo brillante que llevaba cruzada al pecho, propia de la hermandad de Kumacta. Por su parte, aquel joven no dejaba de escudriñarlo a él con estudiado hermetismo, sin traslucir un atisbo de emoción en el rostro ni hacer ningún movimiento innecesario. Entre sus manos sostenía una vara con un pico perpendicular en un extremo, una especie de hacha. Al silbido, todos se lanzaron al combate, pero el contrincante de Alex, en cambio, pareció volar hasta su posición, atosigándole con una batería de certeros golpes que su pequeña espada apenas era capaz de soportar. Tardó muy poco en dar con ella en el suelo. Pero, no contento con eso, el joven asestó un golpe más en el pecho a Alex, derribándolo en el acto. Miró alrededor aturdido por el golpe, viendo que algunos de sus compañeros ni siquiera habían empezado a luchar todavía. No había sido vencido, sino completamente humillado. Trató de levantarse, pero aquel joven le apoyó el hacha en el pecho sin perder la compostura. «Quédate en el suelo», dijo tranquilamente. Alex lo miró desconcertado. A punto estuvo de apartar de un manotazo aquel arma o incluso de utilizar sus poderes cuando recordó la severa advertencia del capitán Egas: aquel al que pille haciendo magia se pasará la noche colgado del torreón. Por lo que, a pesar de lo hiriente que era para su orgullo, permaneció tumbado sin hacer nada. Cuando el capitán volvió a silbar, el joven de pelo largo dejó caer su hacha, pasó al lado de Alex para recoger la espada y se marchó sin decirle una sola palabra. Ya en pie, Alex agarró su arma y se quedó observándolo detenidamente. Al ver acercarse a un compañero enorme que a punto estuvo de partirle un brazo sin pretenderlo en un combate anterior, lo detuvo para preguntarle sobre aquel misterioso chico. «¿No sabes quién es?», respondió extrañado, con un acento peculiar. «Es Ludor de Dalva». Lo llenaron de elogios en la ceremonia y hasta Rogen lo llamó joven promesa. Dicen que es, con mucho, el mejor de todos nosotros. Al acabar con las rondas, después de más de una hora de ejercicios, Egas los puso en fila y les explicó sucintamente la naturaleza y forma de usar cada arma, blandiendo ejemplares auténticos y castigando a un sufrido poste de madera traído expresamente para la demostración. Luego les entregó a cada uno una enorme vara y los mantuvo dando bastonazos al aire el resto del tiempo. El capitán exigía que se hiciese de una manera determinada, utilizando toda la fuerza en el trayecto y frenando en seco cuando la vara llegaba a estar perpendicular con el cuerpo, algo muy difícil y que obligaba a los brazos a absorber la fuerza que habían soltado previamente. Alex acabó con un persistente dolor en la muñeca izquierda. Nada más terminar, los asistentes volvieron arrastrando los pies a la fortaleza, salvo los aspirantes a soldados, que tuvieron que permanecer allí practicando más tiempo. Alex estaba agotado y lo único que le apetecía era tumbarse en algún sitio para descansar, así que se marchó con Duvard y otros magos que habían sufrido también a Egas a una sala de estar del primer piso. Allí se pusieron a comentar el primer día con entusiasmo. «Según he oído es así con todos», comentó un joven, ceñudo y escuálido, refiriéndose al capitán. «Es su manera de motivarnos, según dicen. A mí por poco me parten un brazo, y eso sin contar con los alaridos durante la carrera», se quejó una chica que se había presentado como Cerasia, mientras trataba de raspar infructuosamente los restos de barro de su pantalón de combate. «No entiendo para qué tenemos que hacer esto», apostilló Duvard, indignado. «Se supone que somos magos, no soldados. Lo de las clases con los escritores pasa, pero poner a este animal a hacernos sudar como cerdos sí. A mí me parece bien», replicó el chico ceñudo, que respondía al nombre de Ralovet. «Es cierto», añadió otro. «No todo es magia, y así nos ponemos al mismo nivel de los nobles». Después de que varios asintieran, Cerasia replicó: «Por ahora nada de lo que hemos hecho tiene que ver con la magia. No veo diferencia alguna entre esto y lo que haríamos en un estudio general». «Yo sí la veo», terció Alex de pronto.
Desde que llegué aquí hasta esta mañana era un simple servidor que trabajaba en el cobertizo y he podido ver desde fuera lo que vamos a hacer. Al llegar estuve a punto de ser devorado por lobos, pero fue un mago educado aquí quien me salvó, y no era precisamente muy habilidoso. Después, en el juramento, prometimos que lucharíamos contra los Karnaks y cualquier otra clase de mal, dando la vida si fuera necesario. Hoy, aunque no lo pareciera, nos entrenaban para luchar. Así que sí que veo diferencias, y no me imagino lo que aprenderemos con nuestros maestros, pero intuyo que nos exigirán tanto o más que Egas o cualquier profesor del Scriptorium. Las palabras de Alex hicieron reflexionar a todos, hasta que Cerasia lanzó al aire una pregunta que venía rumiando desde tiempo atrás. ¿Vosotros habéis visto alguna vez criaturas mágicas? Uno a uno fueron negando. Yo tampoco. Me pregunto por qué tanta insistencia si, como dicen, llevan siglos sin aparecer. A lo mejor ya ni siquiera quedan. Puede que no se atrevan a salir y que ya no sea necesario que estemos aquí, tan aislados, apostilló Dubart. O puede que no se atrevan a salir a causa nuestra, terció Ralobet agudamente. Alex se acordó de las algas luminosas que surgieron aquella noche como advertencia. Si de verdad están allí y deciden bajar, sentenció Alex, seremos los primeros en enterarnos. Después de acordar una hora para la cena, Alex se despidió para hacer una rápida visita a Argant. Estaba más cansado que nunca, pero feliz, tras su primer día como un auténtico mago. Las clases del día siguiente fueron menos impactantes de lo que se esperaba. Los escritores, los mismos a los que muchos servidores apodaban libreros y entre los cuales se contaban los profesores, eran un grupo de sabios más inclinados a los debates sobre asuntos demasiado complejos que a la enseñanza de una asignatura. Se habían consagrado al estudio y todos vestían, invariablemente, un hábito negro de pies a cabeza como muestra de su compromiso. En dialéctica les aturullaron con 1000 conceptos, y en matemáticas el profesor estuvo casi media hora sin usar un solo número en sus explicaciones. Fue gracias a un joven de la hermandad de Swing que se había sentado delante de ellos que pudieron enterarse de cuál era la mejor manera de aprobar. Lo importante es comprender las cosas y demostrárselo al profesor, dijo, con aire confidencial. Es él quien decide si avanzas o no de categoría el curso que viene. Si no logras seguir la clase, lo mejor es pedirle ayuda al terminar o leerte un par de buenos libros sobre el tema. Pero eso sí, no se os ocurra preguntarles nada relacionado con la magia. La mayoría llevan bastante mal el estar tan rodeados de magos. Muchos creen que tenemos demasiados privilegios. Un compañero me aseguró que una vez que hicieron magia en clase de Lucio se puso hecho una furia y los expulsó a todos. Después de salir de música, comieron rápidamente, ansiosos por encontrarse con Orología, la que sería su maestra de magia durante los próximos años. Es aquí, señaló Alex sin aliento, en la orilla norte del lago, ¿verdad? Sí, justo aquí, corroboró Dubart alcanzando a su amigo. Pero todavía es pronto. Haciendo tiempo mientras esperaban charlaron brevemente sobre sus respectivas familias. Yo llegué en una caravana que partió de Fedia hacia aquí con 5 más. 3 nos logramos quedar, pero no nos caímos muy bien y no me he vuelto a cruzar con ellos, explicaba Dubart. Cuando mis padres lograron convencer al consejero que lo organizaba todo para incluirme en el viaje, se despidieron de mí y me desearon mucha suerte. Mi madre casi no me dejó ir y mi padre tuvo que sujetarla. Espero poder volver algún día como un gran mago y que se sientan orgullosos de mí. Alex no pudo evitar comparar su situación con la de su amigo. De volver a Carvaría, aun como un gran mago, no sería tan bien recibido. En ese momento llegaron más aprendices que se unieron a ellos, entre los cuales estaba Ralobet. Poco más tarde también llegó Cerasia. En total eran 11, todos aguardando con impaciencia a Orología. Sin embargo, la maestra de magia no se hizo de rogar y al poco tiempo la vieron acercarse desde las puertas abiertas de la fortaleza. Se trataba de una mujer cincuentona, pero de buen porte. Con una larga cabellera rizada de un intenso color rojo y andares enérgicos y elegantes. Al llegar a la altura del grupo los saludó brevemente y se dirigió directamente a Alex. ¿Tú eres Alex de Roy? Preguntó, y sin dar tiempo para respuestas, continuó. Suelo hablar en privado con mis aprendices antes de empezar, pero, debido a tus circunstancias, tendrá que ser después. Cuando acabemos quiero tener una pequeña charla contigo, ¿de acuerdo? Sí, señora, respondió él, pero Ralobet, que estaba justo detrás, le susurró maestra y se corrigió rápidamente. Orología los invitó a pasear con ella por la orilla del lago mientras hablaba. Antes de empezar a poner en práctica vuestro don, algo que, intuyo, estaréis deseando hacer, es necesario entender antes el origen y la naturaleza de la magia.
¿Alguno de vosotros sabe de dónde provienen los poderes que utilizamos? Nadie contestó, por lo que siguió adelante con la explicación. Hace más de 12 siglos sucedió algo terrible. Los Karnaks, todas las clases de monstruos y criaturas malévolas que poblaban la tierra, abandonaron sus refugios en selvas, desiertos y montañas y multiplicaron sus devastadores efectos sobre los hombres y su mundo sin razón aparente. En esos terribles momentos, de forma igualmente enigmática, aparecieron 5 personas con potestad sobrenatural sobre la naturaleza y sus elementos, capaces de hacer frente a aquellos monstruos y derrotarlos haciendo uso de esos dones. Cada uno de ellos destacaba por tener una afinidad especial sobre un elemento concreto, sin desmerecer una gran influencia sobre los demás. Ignem dominaba el fuego con maestría, Idor era capaz de controlar el agua de formas insospechadas, Lur podía convertir las rocas, arena y la tierra en lo que mandara su voluntad, Kumakta gobernaba la energía que desataban las tormentas y Suin era el dueño de todo el aire. Por ellos recibieron las 5 hermandades sus respectivos nombres y a ellos tratan de imitar, aunque no tengan relación directa. A estos 5 magos se les llamó desde entonces los elementales, y se les tuvo en gran estima, llegándoselos a adorar como dioses en algunos casos. Los elementales se repartieron por el mundo para combatir a los Karnaks y a los hombres que, por cobardía o codicia, se habían aliado con ellos. Consiguieron salvar a gran parte de los pueblos que aún quedaban en pie y se ganaron el reconocimiento eterno de toda la humanidad. A su muerte, estos poderes tan extraordinarios no desaparecieron con ellos, sino que reaparecieron en algunos individuos, a los que pronto se les conoció como los poseedores del don, es decir, los magos, como somos llamados desde entonces. Esta gente tomó para sí la labor de los elementales y se dedicó a defender a los hombres de las criaturas que todavía los atormentaban. Sin embargo, sus poderes no eran comparables a los de los elementales originales, y su número, antaño bastante respetable, ha ido decreciendo con el paso del tiempo, y se dice que cada generación de magos es menos poderosa que la anterior. Asimismo, también aparecieron magos que sobresalían en el dominio de algún elemento en concreto, de los que se decía que eran los sucesores del elemental correspondiente a causa del parecido de su don. Las hermandades de Elimbar son agrupaciones de algunos de estos magos, que hallan en su elemental guía e inspiración y se comprometen, de forma especial, a mantener vivas sus virtudes y defender su legado. También se ignora de qué forma reciben los magos estos dones. Se sabe que es algo que viene dado al nacer y que se manifiesta en la adolescencia, pero no es necesario ser descendiente directo de un mago para contarse entre ellos, ni haber estado en algún santuario o haber entrado en contacto con ninguna reliquia. A día de hoy es un misterio que sigue sin resolverse. Los magos, simplemente, nacen. Maestra, interrumpió Cerasia tímidamente. Tenía entendido que también hay otras maneras de convertirse en mago, como hacer un sacrificio o cosas así. No es cierto, respondió Orología de forma tajante. Solo quien nace con ese don puede ser un mago. Sin embargo, no todos los hombres con poderes son magos. Desde el principio de los tiempos siempre ha existido gente que ha hecho gala de poderes sobrenaturales. Chamanes, adivinos, videntes, hechiceros, augures y aquí los llamamos brujos, pues todos ellos no son más que una cosa, seres humanos, magos o no, que han recibido poderes de los espíritus malignos. La forma de conseguirlos pasa por ofrecer algo a cambio de ellos, y ahí es donde los sacrificios encuentran su sentido. Sus poderes son de distinta naturaleza que la de los nuestros. Requieren complicados rituales para funcionar, son muy peligrosos y tienen efectos terribles sobre aquellos que los usan, pues es algo contrario a la naturaleza. Los nuestros, en cambio, ya sean usados para hacer el bien o para hacer el mal, son un don otorgado que no requiere para su buen uso más que algo de práctica y mucha afinidad con ellos. Siempre hubo brujos dispuestos a aliarse con espíritus oscuros y Karnaks con tal de dominar sobre los demás, y no fueron pocos los que se enfrentaron a los elementales. Eran el fruto de la corrupción de la sociedad y de que los hombres hubiesen perdido el rumbo de su existencia. Pero, cuando llegaron los elementales, proscribieron todo lo que era dañino, entre ellos los sacrificios, ya fueran humanos o animales, moneda corriente por aquel entonces. ¿Quedan brujos ahora?, preguntó Dubart con cierta preocupación dibujada en el rostro. Los elementales eliminaron gran cantidad de ellos y acabaron con las sectas y tradiciones más importantes. Pero, de un modo u otro, siempre acaban resurgiendo, siempre aparentando novedad y vendiendo atractivos secretos a muy alto precio. Sin embargo, a día de hoy no hay ningún brujo que deba preocuparte. Quizá te encuentres con alguno en el futuro, pero no será nada que no puedas afrontar, afirmó la mujer para su tranquilidad.
Habían dado la vuelta y se encontraban al otro lado del lago. A su izquierda se extendía un inmenso bosque del que sobresalía un promontorio rocoso, algo más pequeño que el que resguardaba Elimbar y que cerraba el valle por el oeste. A su espalda habían dejado un extraño montículo de piedra que Alex no había visto nunca y al que no pudo evitar echar un vistazo. Brillaba en un fulgurante blanco y tenía forma piramidal, con 3 niveles ascendentes y escaleras que llevaban a cada uno de ellos. Desde allí no podía distinguir los complicados y coloridos bajorrelieves que lo decoraban, pero parecía sacado de una época muy antigua. Alex lo observó con interés, pero la persuasiva voz de Orología logró captar de nuevo su atención. Huelga decir que aquí no consentimos ninguna clase de brujería, y que bastan los rumores lejanos de un nuevo brujo para que de aquí parta una expedición para detenerlo. Todavía sois demasiado jóvenes, pero no es improbable que lleguéis a participar vosotros mismos en esta clase de expediciones. Y ahora, ya estáis listos para comenzar. Ante la expectación de sus aprendices, Orología se puso en el centro del grupo y levantó las manos grácilmente con las palmas hacia arriba. De inmediato, los 11 jóvenes se elevaron en el aire con exclamaciones de sorpresa y algún que otro grito, quedándose suspendidos a 5 pies del suelo, pataleando como conejos. Vuestra primera prueba será bajar de aquí, explicó. No se trata de usar vuestros poderes para devolveros al suelo, sino de romper los efectos de los míos para caer de forma natural. Tenéis hasta el anochecer para lograrlo. Los que, al término del día, no lo hayan conseguido, serán liberados cuando yo llegue, justo antes del cierre de puertas y ya marchándose, ante el asombro de todos, añadió Alex, cuando te liberes, ven a verme al 4.º piso, en la sala reservada para maestros. Mucha suerte a todos. Al principio, nadie dijo nada, desconcertados ante la extraña prueba que había dispuesto. Pero, poco a poco, comenzaron a hablar entre sí. ¿Alguien ha bajado ya?, bromeó Alex, al cabo de unos segundos. Todos rieron nerviosismo. El joven miró al suelo y pensó que, si se soltaba, la caída no sería nada despreciable. ¿Cómo se supone que tenemos que hacerlo?, inquirió Ralobet. Nunca me he visto así, colgado como un jamón. A mí me dan miedo las alturas, exclamó una chica, que flotaba detrás de Dubard. Alex cerró los ojos y trató de concentrarse, pero no sabía en qué. Estuvo unos minutos imaginándose a sí mismo descendiendo, pero no sirvió de nada. El resto también los había cerrado, tratando infructuosamente de liberarse del encantamiento. Durante varios minutos no se oyó nada más que el roce del viento contra la hierba, y los 11 seguían inmóviles, tratando de liberarse de 1000 cienas. Esto es imposible. No hay manera. Estalló Ralobet, agitando los brazos infructuosamente. Voy a intentar bajar directamente, a ver si así funciona. Orología dijo que no lo hiciésemos, repuso Cerasia. Tenemos que anular su encantamiento. No creo que distinga cómo lo hayamos hecho, replicó Ralobet con testarudez. Además, puede que estuviese probándonos y nos mintiese. Mira que lo dudo, dijo Alex, girando lentamente sobre sí mismo. Algunas personas que entraban y salían por la puerta principal se acercaban a la orilla para verlos mejor, e incluso varios soldados de permiso se sentaron tranquilamente a observarlos y a apostar sobre quién bajaría primero. Rayando la hora octava después del amanecer, los aprendices seguían sin hacer progresos y el público que los observaba desde el otro lado del lago se había incrementado, gracias a la llegada de varios servidores y demás soldados. Alex se esforzaba en vano sin tener demasiada idea de qué hacer, por lo que, frustrado, decidió descansar un poco. Se fijó en su improvisado público, pero sus risas y caras de satisfacción no le agradaron en absoluto. Estuvo con la mirada perdida hasta que varias siluetas bastante pequeñas, que revoloteaban encima de una de las torres, llamaron su atención. Al principio pensó que eran rapaces, pero tras fijarse con detenimiento vio que eran personas. Personas que volaban alrededor de una torre como polillas. ¿Habéis visto eso?, dijo Alex, señalándolos. Son los aprendices de Swin, explicó uno de sus compañeros, grande y con manos como yunques. Mi hermano dijo que saldrían a volar hoy. Los observaron durante un rato, distrayéndose de la frustración y del creciente frío mientras esa parte del valle se cubría con las sombras de los picos. Ralobet, que estaba harto de la situación, les dijo. Bueno, yo ya me voy. Observad. Dicho lo cual cerró los ojos y, con cara de concentración absoluta, fue descendiendo muy lentamente ante la atenta mirada de sus compañeros. Al ver que se aproximaba al suelo, los espectadores ociosos del otro lado del lago comenzaron a jalearle.
Ya a menos de un pie de la hierba y con el griterío en su punto álgido, Ralovet abrió los ojos y, justo cuando se acababa de posar en el suelo, pegó un grito de victoria y alzó las manos. El público ya había comenzado a aplaudir cuando Ralovet se quiso volver hacia los demás y dio un paso, lo que provocó que su cuerpo volviese a elevarse lentamente. Pataleó y manoteó, intentando impedirlo, pero enseguida volvió a estar junto a sus compañeros. Se resignó y trató de ignorar las carcajadas provenientes de la otra orilla. Eso es por no hacer caso a Orología, le echó en cara Cerasia. Ralovet arrugó la nariz, pero no dijo nada. Seremos el hazmerreír de todo el valle, y se lamentó el enorme joven de antes. ¿Acaso no lo somos ya? Respondió Cerasia, señalando la otra orilla. La concurrencia aumentaba y algunos habían traído unas cuantas bandejas con comida para poder cenar tranquilamente mientras los observaban. Alex estaba seguro de que la clave no era concentrarse a lo bruto, sino encontrar sobre qué actuar. Se dijo a sí mismo que, lo que fuese que hubiera hecho Orología, seguía allí, con ellos, manteniéndolos en el aire. Volvió a cerrar los ojos para aislarse de la conversación y trató de relajarse, sin pensar en nada en concreto. Con gran alegría, a los pocos minutos descubrió exactamente la forma de bajar de allí. No podía expresarlo con palabras, pero sentía de una forma que no había hecho nunca antes una especie de rastro, de neblina invisible que los mantenía colgados de forma inofensiva. Sin decir nada a los demás, que seguían quejándose, reunió fuerzas y se desligó de ella, cayendo a plomo sobre el suelo. Tras levantarse ágilmente, todos sus compañeros lo miraron asombrados a la vez que un clamor crecía con lentitud al otro lado del lago. Alex dio varios pasos, para cerciorarse de que realmente lo había conseguido. ¿Cómo lo has hecho? Exclamó Ralovet con expresión atónita. Solo hay que relajarse y estar en silencio, explicó. Al poco descubrí que había algo extraño que me mantenía colgado por la espalda. No es que lo sintiese, era solo una percepción. Luego, simplemente me concentré en deshacerlo y caí. Lo más complicado es encontrar esa cosa, pero una vez la tienes no hay problema. Varios se pusieron de inmediato a ello, mientras Alex trataba de ayudar a Dubar, que insistía en que era eso lo que había estado haciendo desde el principio sin ningún resultado. Alex estuvo con él hasta que le recordaron que tenía reunión con la maestra. Lo siento, chicos, se disculpó. Tengo que irme. Luego vuelvo, a ver si lográis bajar antes de que llegue Orología. Se despidió de ellos y volvió a la fortaleza ignorando los aplausos que recibía de todos los que los habían estado observando. Subió hasta el cuarto piso y se dirigió al ala sur, donde, según las indicaciones de un guardia, se encontraban las salas de estar de los maestros. Avanzó por un pasillo que torcía suavemente hacia la derecha y cuyas paredes estaban recubiertas con tapices que representaban rostros de distintas personas con su nombre bordado. Los miró atentamente hasta que encontró el de un hombre con la faz severa, el pelo rizado, corto y ridículamente sujeto con una cinta. Bajo aquel rígido rostro leyó F. a Efix y supo que era el mismo retrato del que le había hablado el guardia. Contó 3 puertas hacia adelante y cruzó por la última de ellas. Ante él se abrió un pasillo más pequeño y perpendicular al principal, con varias habitaciones cerradas a la derecha y una ventana en el otro extremo. También de pie y en mitad del corredor estaba Laudia, apoyada en la pared, con actitud de espera. «Hola», dijo ella, nada más verlo. «Alex, ¿verdad?». El muchacho devolvió el saludo, animado al ver que se acordaba de él. «Te vi en clase de historia», comentó Laudia. «Sí, al final resulta que sí soy mago», respondió él, un tanto nervioso. «¿Es que antes no lo eras?», bromeó ella, sonriendo. «Resulta que tuve problemas para demostrarlo. Pero ayer mismo hice el juramento y me admitieron». «Me alegro», declaró contenta. Y, tras un breve silencio, preguntó. «¿Vas a ver a alguien?». «A Orología», mi maestra repuso, no sin cierta satisfacción. La última vez que habló con Laudia era un simple servidor con unas tijeras dobladas, aunque a ella no había parecido importarle. «Yo estoy esperando al mío», Genor, explicó la chica. «No sé exactamente para qué me ha citado, pero creo que tiene algo que ver con la pila de libros que le vi subirse a la sala hace un momento». «Espero que no te haga trabajar demasiado», comentó Alex, aún sin saber de quién se trataba. «Es muy exigente, aunque dicen que es el mejor. Toma pocos aprendices y los selecciona con cuidado». Alex notó cierta aprensión en sus palabras. «Debería sentirme halagada, ya sabes». «Pero estoy seguro de que lo harás muy bien», afirmó el joven rotundamente. Laudia agradeció los ánimos con una tímida risa.
En ese momento, la puerta más cercana a ellos se abrió y la cabeza de un hombre de unos 40 años surgió por ella. Estaba medio calvo, tenía una cuidada barba, grandes mejillas y hablaba con voz muy grave. Ya puede pasar, señorita, le dijo a la guía, para enseguida volver a meterse dentro sin cerrar la puerta, echando un rápido vistazo a Alex. Ya nos veremos en clase, susurró ella, antes de entrar. Cuando Alex llamó a la puerta de orología, todavía tenía una sonrisa en los labios. De los 10 aprendices que quedaban, solo 3 consiguieron deshacerse del artificio de orología antes de que llegase su maestra. Alex había vuelto a bajar para ayudarlos justo a tiempo para ver cómo Cerasia y otro más lo conseguían. Entre los 3 lograron que Dubar también descendiese, mientras los demás se afanaban en imitarlos, acompañados por los refunfuños de Ralobet. No es justo, decía desde lo alto, yo ya he descendido. Claro, ya veo lo bajo que estás, le respondió Cerasia, un poco harta de sus farfulleos. Los curiosos que habían estado observándolos ya se habían dispersado y habían vuelto al castillo, puesto que el sol apenas se veía en el horizonte y el frío valle de Vaca Muerta estaba cubierto de sombras. Dubar logró bajar justo antes de que llegase orología, aunque todavía estaba a un pie del suelo cuando la maestra estaba bordeando el lago. Os felicito a todos, dijo, nada más llegar. Más de un tercio lo ha conseguido, lo que no deja de ser sobresaliente. Enhorabuena a los 4. Luego descolgó al resto y los acompañó adentro, donde Galobrián esperaba pacientemente su regreso. ¿Ya están todos, maestra?, preguntó el anciano. Ya estamos todos, Galobrián. Puede cerrar, respondió ella suavemente. Luego se dirigió a sus aprendices, aconsejándoles cenar algo y advirtiéndolos para la siguiente lección. Mañana tenéis los entrenamientos con el capitán Egas, pero el viernes os esperaré a todos a la hora sexta en punto en las puertas, dijo. Quien no esté a tiempo que no se moleste en venir, pues tenéis que saber que considero la impuntualidad una falta de educación muy grave. Cuando la mujer los dejó solos, alejándose y agitando su melena a cada paso, Ralobet murmuró por lo bajo. Espero que no nos deje colgados como hoy y yo me muero por aprender algo más, añadió Cerasia. Pues yo, intervino Canos, el chico con las manos como yunques, me muero de hambre. Vamos a cenar,